Muy buenas tardes, queridos hermanos, sean todos bienvenidos en esta tarde en que hemos estado recibiendo en estos últimos días la lluvia que Dios nos da, que Dios tiene el control de todo y sabe lo que necesitamos y Él nos da. Clamemos a Dios, démosle gracias. Acompáñenme a hacer la lectura de hoy en el libro de Hechos, capítulo 16, versículos del 25 en adelante. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Él, entonces, pidiendo una luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron a la cárcel y ahora nos echan encubiertos. No por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y viendo, les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Ahora con gozo y alegría demos nuestros cantos e himnos a nuestro Señor, nuestro Padre Dios, con nuestros hermanos de la alabanza. Nuestra primera alabanza, nuestro Salvador. Sobre
hermanos, la alabanza tenemos libertad. A continuación, queridos hermanos, la alabanza más grande de lo que imagino.
Vamos a cantar Sublime Gracia. Divino
Muchas gracias, queridos hermanos. Dejamos nuestro lugar al pastor Juan Carlos con la palabra de hoy. Buenas tardes, hermanos. Seamos todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y realmente creo que honestamente para todos, qué difícil es decir al Señor con un corazón íntegro: fuera de ti nada deseo. Honestamente es una exclamación que es mucho más fácil decirla que vivirla. El salmista Asaf, en el Salmo número 73, a partir del verso 21, él escribe este salmo como una reflexión de su propia experiencia, y en el verso 21 Asaf escribe estas palabras: cuando mi corazón se exacerbaba y sentía traspasado mi interior, era entonces torpe e ignorante como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estoy contigo, tú sostienes mi diestra. Me guiarás con tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que se prostituye apartándose de ti. En cuanto a mí, la proximidad de Dios es mi dicha. En el Señor Dios he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Dice Asaf, escribe Asaf, que hubo un momento en la experiencia de su relación con el Señor cuando su corazón se excitaba por otras cosas. Los impíos, dice él, prosperan teniendo todo lo que desean, y yo en vano me he purificado. Y luego él escribe también: era yo tan torpe, tan ignorante cuando sentía eso, cuando veía la prosperidad del impío, cuando codiciaba lo que el perverso tenía, y cuando mi corazón deseaba tenerlo, dice él, era yo tan torpe y tan ignorante como una bestia deseando tener lo que el impío tenía. Y luego reflexiona en el verso 25: ¿a quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Esa es la meta del creyente. Y ustedes, como dice este canto, ustedes saben por experiencia que qué difícil es alcanzar esa meta. Nuestro corazón suele apartarse del Señor. Nuestro corazón suele desear lo que otros tienen, en lo que ellos se complacen, en lo que ellos encuentran satisfacción. Nosotros lo deseamos, y cuando a veces lo llegamos a tener, lo único que conseguimos es frustración, decepción, tristeza, y el corazón anhela nuevamente la presencia del Señor, porque es solo la presencia de Dios lo único que puede satisfacernos. Quisiera que me acompañaran al libro de Génesis capítulo 5, y perdón por el amplio paréntesis que estamos haciendo con el Evangelio de Mateo. Génesis capítulo 5, quisiera hablar sobre el siguiente tema: la paternidad, fuente de pecado y de gracia. La paternidad, fuente de pecado y de gracia. Génesis capítulo 5, verso 1, y quisiera que leyéramos solo hasta el verso 5. Génesis capítulo 5, verso 1 al 5, la paternidad, fuente de pecado y de gracia. Verso 1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, lo hizo a imagen de Dios. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y el día que fueron creados, llamó el nombre de ellos Adán. Y había vivido Adán 130 años cuando engendró a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y después de engendrar a Set,
Los días de Adán fueron 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. Ahí tenemos la lectura de la palabra de Dios. La paternidad, fuente de pecado y de gracia. Bueno, estaba leyendo un poco sobre el origen del Día del Padre y parece que se originó en Estados Unidos, donde una mujer quiso reconocer, celebrar a su padre, un veterano de guerra, y poco a poco esa celebración, que nació como una celebración familiar, fue extendiéndose hasta convertirse primero en una celebración nacional en Estados Unidos y posteriormente adoptada por la mayoría de los países en el mundo. Y a diferencia del Día de la Madre, cuando se habla del padre, son muy pocas las cosas que se enfatizan. Cuando se habla de la madre, generalmente se reconoce su labor, su cariño, su cuidado, aunque me parece que muchas veces los hijos exageran, ¿no? Porque el 10 de mayo, mamá, eres muy cariñosa, y el resto del año, no te aguanto, eres muy enojona, ¿no? Bueno, ¿verdad? Pero a diferencia de eso, el Día del Padre poco se reconoce, o más bien no hay como un énfasis particular en la actividad del padre. Por eso quisiera en esta tarde aprovechar para hablar acerca de la paternidad y cómo en nuestra labor, en nuestro trabajo como padres, hermanos, vamos a encontrar dos aspectos que son muy comunes, no solamente en nosotros como padres, también en el caso de la tarea de las mujeres, y es el asunto de las frustraciones que vivimos en el ser padres, de las tristezas que vivimos en el ser padres, y también de las alegrías, de los gozos, de las esperanzas que vivimos en el ser padre. ¿De dónde proviene toda esa frustración? El libro de Génesis, en el capítulo 5, en el verso 1, comienza con la descripción del origen de la humanidad y comienza con esta declaración. Este es el libro de las generaciones, de la descendencia de Adán, y nos va a mostrar dos aspectos en la paternidad. Número uno, el propósito divino, y número dos, la consecuencia de haberse el hombre apartado de Dios. En el verso 1, Moisés, al hablar acerca del hombre como padre, da esta declaración: el día que Dios creó al hombre, lo hizo a imagen de Dios. Si el hombre fue creado a imagen de Dios, ¿cómo es que llegamos a este punto? ¿Cómo es que nos encontramos en este lugar donde la vida, la crianza se llena de frustraciones, donde la educación se llena de tristezas? ¿Cómo es que llegamos a este punto cuando Moisés afirma que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza? Y luego en el verso 2 dice, en el verso 3 dice que Adán vivió 130 años cuando engendró a su semejanza. Ahora note usted esa diferencia, porque primero se nos enseña que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, y luego se nos enseña que el hombre tiene hijos a su semejanza. Hay algo que sucede entre el verso 1 y el verso 4, hay algo que no lo explica en el capítulo 5, pero que sí lo explica un capítulo anterior, dos capítulos anteriores, en el capítulo 3, donde nos dice qué sucede en ese lapso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el hombre no tiene hijos a imagen y semejanza de Dios, sino que termina teniendo hijos a su propia semejanza, a su propia imagen? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el capítulo 3 del libro de Génesis nos dice que el hombre desobedece a Dios, cae en la corrupción del pecado, y al caer en la corrupción del pecado, su descendencia va a ser originada con su semejanza, ya no la semejanza de Dios, sino ahora la semejanza del hombre corrupto, la semejanza del hombre que se ha apartado de Dios. El hombre, y esto es lo más frustrante para nosotros como padres, ustedes y yo
yo sabemos que nuestros hijos traen nuestro sello, algo que los identifica con nosotros, algo que los hace iguales a nosotros. Traen el sello de corrupción de casa. 900 años vivió Adán. Algunos comentaristas piensan que Adán, sus últimos años de vida los vivió en los primeros años de la vida de Matusalén, el hombre más viejo de la tierra. Así que algunos piensan que es muy probable que Adán haya conocido a Matusalén. Yo no puedo entender, yo no me puedo imaginar, mejor dicho, la frustración del primer hombre y del primer padre que vio en el libro de Génesis, en el capítulo 5, de Adán hasta Noé, son 10 generaciones. Algunos piensan que pudieron haber más generaciones, que solamente Moisés está escogiendo las más importantes, pero por lo menos Adán vivió en el periodo de 8 o 9 generaciones. Y puede usted imaginarse la gran frustración que vivió este padre al ver generación tras generación corromperse más y más y más. Él cae en pecado. La Biblia dice que Adán no fue engañado, sino que cayó en la transgresión de forma voluntaria, y después de que cayó en el pecado, sin ser engañado, culpó a su esposa de lo que estaba viviendo. Y luego, cuando Abel presenta una ofrenda al Señor y Caín es rechazado por otra ofrenda por el Señor, Caín se siente frustrado y culpa a su hermano por no ser aceptado por Dios y lo mata. Y puede usted pensar en la horrible sensación que experimentó Adán en ese momento, porque él estaba viendo en su hijo lo mismo que él hizo. Pero Adán no se atrevió a matar a su esposa, solo culparla. Y Caín no solamente culpó a su hermano, también lo mató. Vio su propio pecado degenerarse más en uno de sus descendientes, en su primer descendiente. No solamente cuando yo trato de imaginarme la escena, a Caín regresando a casa y quizá a Adán esperando que regrese, a Abel también, y no regresa. Los que somos padres y en algún momento hemos sentido la sensación de no encontrar a nuestros hijos por un breve momento, sabemos lo que significa esa desesperación, de la incertidumbre de no saber dónde están tus hijos. Yo trato de imaginar lo que Adán estaba pasando en ese momento cuando regresa Caín. Quizá Caín intenta evitar a su padre, no quiere encontrarse con él, sabe que ha pasado algo, lo mismo que Caín, lo mismo que Adán hizo con el Señor, que lo esquivaba, que trataba de esconderse de él, lo mismo hizo Caín con su padre. Estaba escondiéndose de su padre, la Biblia no lo dice, pero lo podemos entender. Dios le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín fue esquivo ante esa pregunta. ¿Qué sé yo? Yo no lo ando cuidando. Así que si eso lo hizo con Dios, también lo hizo con su propio padre. Él se ocultaba de él, se escondía de él, no quería darle el rostro, y Adán sabía que algo estaba pasando. ¿Sabe por qué? Porque estoy seguro que Adán vio en el rostro de Caín el reflejo de su propio pecado. Adán vio en la actitud de Caín un reflejo de su propia corrupción, y usted sabe como padre lo que se siente eso, ver en el rostro de tus hijos un reflejo de nuestra propia corrupción. La experiencia de Adán debió ser increíblemente traumática para él, porque no había un antecedente de esto, no había un antes. Él estaba descubriendo experiencias que nunca antes había tenido, nunca antes había pasado por esas sensaciones, por esas emociones, nunca antes había tenido estas experiencias, y
hermanos, la Escritura dice de forma enfática en el verso 3 que la semejanza de Adán quedó marcada en sus descendientes a imagen y semejanza suya. Tan pecador como lo había sido o como lo era el propio Adán, así eran sus hijos. La semilla del pecado estaba ahora grabada en sus descendientes, y al leer la historia de la descendencia del hombre, la encontramos en dos líneas, en la línea de Adán y en la línea de Set. Pero sabe que ambas líneas se reúnen en un mismo punto en el capítulo 6, en el verso 5. Las dos líneas se reúnen en un mismo punto. Miren, creo que como padres a veces se tienen esas experiencias donde algunos hijos o algún hijo lleva una vida que le causa más dolor al padre que la vida de otros hijos. Y pudiéramos decir que la vida de Caín para Adán fue una vida dolorosa. La vida de Set no tanto, porque en la descendencia de Set hubo algunos hombres que vivieron de acuerdo a la voluntad de Dios, pero al final, tanto la vida de Caín como la vida de Set se unen en una sola realidad. Capítulo 6, versículo 5. Vio entonces el Señor que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra y que toda forma del pensamiento del corazón era solamente el mal durante todo el día. En ese punto se une la línea de Caín y la línea de Set. En las dos familias tan diferentes, separadas, llegan a unirse en una sola realidad dolorosa para Adán, que no había ni uno solo de sus hijos que no pensara en mal. Piense usted lo doloroso que era para este padre, que era padre, que era abuelo, que era bisabuelo, que era tatarabuelo, que había visto generación tras generación y que él podía decir: todos mis hijos se han apartado de Dios. No hay ni uno solo. Todos mis hijos piensan en mal todo el día y todo el tiempo. El propio Adán tenía esa experiencia. Así que la Biblia nos habla de lo frustrante que es y que era la paternidad para estos hombres en aquellos días como lo es ahora. Imagínense, yo quiero solamente pensar y trataba de imaginar si yo viera, no sé, unas 5 generaciones, y eso me requeriría vivir mucho tiempo, ¿cuánto dolor sería capaz de soportar? ¿Cuánto dolor sería capaz de soportar? Estoy tratando de entender el sufrimiento de Adán. Al darse cuenta, yo creo que Dios le permitió a Adán vivir tanto tiempo para que fuera consciente de la gravedad del pecado que había cometido delante de él. Porque como alguien escribía con mucha razón, lo que no vemos a veces nos priva de la conciencia de lo que pasa, ¿no es cierto? Si Adán hubiera muerto, él no habría visto cuánta muerte, cuánto dolor, cuánta corrupción una decisión suya había traído sobre toda su descendencia, sobre toda su generación, y Dios le concede vivir tantos años para que Adán pueda ver que lo que él había hecho, que la transgresión que había cometido era realmente terrible y que le estaba añadiendo frustración tras frustración, de manera que llega un momento en que los hombres se sienten tan cargados y tan cansados porque cada generación que nace es peor que la anterior, cada hijo que nace es peor que el anterior, no importa si es de la línea de Caín o de la línea de Set, cada hijo que nace más corrupto y más tendiente al mal de lo que fue la generación anterior. Y la Biblia dice que el hombre llegó a tal grado que se sentía tan cargado de tanta maldad porque ni él mismo ni en sus hijos podían detener esa maldad que estaba creciendo sin límite. Y esa es la experiencia, hermanos, del hombre sin Dios, del hombre sin Cristo. La paternidad, hermanos, por más que intentamos buscar lo bonito, y bueno, voy a ir a la segunda parte cuando hable de la gracia, de la paternidad como un vehículo de la gracia, pero quiero enfatizar este punto, que la paternidad es agobiante, es estresante, es frustrante,
por una verdad, y la verdad es que nuestros hijos heredan nuestros pecados, y unidos a la propia corrupción de ellos terminan siendo peor de lo que fueron los padres. Peor de lo que fueron los padres. Adán culpó a su esposa, pero no la mató. Caín culpó a su hermano y lo mató. Luego uno de los descendientes de él, Lamec, ya sin ninguna justificación, va y mata a 2 hombres. Generación tras generación se corrompe más y más y más. Hasta que al cabo algunos historiadores piensan que de Adán a Noé hay poco más de 1100 años, 1126, no hay un cálculo exacto, pero algunos hablan de poco más de 1000 años entre Adán y Noé, hasta que llega el punto en que en ese periodo de 1000 años la maldad ha florecido por todos lados, porque hay generaciones y generaciones y generaciones, hijos que están naciendo y que se están pervirtiendo, y todavía la perversión de los padres, eso estaba volviéndose en algo caótico, en algo terrible, y aún aquellos que no eran tan malos hacían lo malo y sentían la frustración de ver que ni ellos mismos podían detener la maldad, aún cuando trataban de reprimirla. En ellos veían que sus propias generaciones no se habían escapado de este terrible acontecimiento. Usted puede leer esta generación, este libro de las generaciones de Adán, donde se nos muestra el crecimiento de la humanidad, pero con un distintivo: viven, tienen hijos y mueren, viven, tienen hijos y mueren, mueren, tienen hijos y mueren, tienen hijos y mueren, tienen hijos y mueren, tienen hijos y mueren. ¿Qué significa esto? Tienen hijos y mueren. Significa que todas las generaciones fracasaron en evitar el pecado. Ya no se podía evitar, el pecado ya no estaba fuera como en el tiempo de Adán, ahora estaba dentro, la corrupción estaba dentro del ser humano. Por eso el tener hijos y morir era una forma de decir: eres culpable y tus hijos lo son también. La corrupción la heredan tus hijos, eres culpable. Y eso llena de frustración. Yo no sé si alguna vez ustedes que tienen la experiencia de ser padres han tenido también la experiencia de la frustración en la paternidad. Yo quisiera que pensara un momento. ¿Cuántos pecados suyos ha visto reflejados en sus hijos? En una ocasión escuchaba a una hija y a una madre platicar, y sin querer escuché la plática porque estaban hablando muy fuerte. Y la hija le preguntaba a su mamá: ¿y yo a quién me parezco? ¿Me parezco a ti o me parezco a mi papá? Y la mamá le decía: ¿te pareces a tu papá? Caminas como él y hablas como él, eres igualita a tu papá, le decía. Y la jovencita le decía a su mamá: entonces, me parezco nada más en el carácter, me parezco a ti, nada más soy igual de enojona que tú. Y le dice a su mamá: yo no soy enojona, eso lo sacaste igual de tu papá. Todos en su familia son unos enojones. ¿Sabe? Ninguno nos gusta reconocer que nuestros hijos han heredado nuestros propios pecados. A ninguno. A ninguno. Como Adán, nos disculpamos y decimos: no, ese mal carácter tú lo sacaste de la familia de tu mamá, en el caso de los varones. Y en el caso de las mujeres: no, ese mal carácter lo sacaste de la familia de tu papá. A ninguno nos gusta aceptar que el pecado se heredó tanto en hombres como en mujeres, y que ese pecado también lo pusimos como una marca en nuestros hijos, lo llevan como un sello, algo que no pueden evitar. Ahora, no estamos disculpando los pecados de nuestros hijos, pero estamos tratando de entender la realidad. Y por eso, hermanos, ahí está la frustración. Quizá en cada nacimiento, en cada nacimiento había una esperanza, que este hijo iba a ser diferente a los anteriores y por lo tanto la humanidad podía cambiar. Por ejemplo,
En el capítulo 5, en el verso 28 y 29, tenemos en el recuento de la historia, tenemos esta lectura. Había vivido Lamec 182 años cuando engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos consolará de nuestra obra y de la fatiga de nuestras manos, de la tierra que el Señor maldijo. Este nos dará consuelo. ¿Cuántos padres no llevan esa esperanza, ¿no? Cuando nace un hijo? Ojalá y este hijo me salga bueno. Ojalá y este hijo me salga bueno. Ojalá y ese hijo sea diferente, ¿no? Y no es que los demás sean malos, pero el hombre no encuentra consuelo. O sea, sí hay hijos que de plano llegan al límite, pero hablemos entre nosotros como creyentes, donde la maldad sí ha sido restringida en nuestras generaciones, ha sido limitada en nuestras generaciones. A veces llevamos ese consuelo: ojalá y este hijo sea diferente. Pero luego vemos, conforme van creciendo que ese hijo tiene no solamente los pecados nuestros, él también tiene sus propios pecados. Ahora, yo creo que aquí hay dos opciones. Usted y yo, como padres, cerramos los ojos a esa realidad y decimos: no, mis hijos sí son buenos. O vemos la realidad de que ellos han heredado una naturaleza que tenemos, lo mismo que nosotros. La frustración de Adán en ser fuente de pecado lo vemos, número uno, en que él y sus hijos experimentan la muerte. Número dos, en que en el proceso de las generaciones se van degradando hasta que llega el punto en el que, como vemos en el versículo 5, el Señor dice: la maldad se ha multiplicado, no hay hombre que piense el bien, todos piensan en el mal durante todo el día. Así que ahí vemos lo frustrante de la paternidad del propio Adán, ver la muerte en él y la muerte en sus descendientes, ver la corrupción en él y la corrupción en sus descendientes. Esto, sin duda alguna, llenó de mucho dolor y de mucha tristeza lo que había sido creado para hacer una experiencia de gozo, de alegría, al punto que hay un hombre que piensa: este hijo nos traerá alivio. Esta vida ha sido frustrante, ha sido dolorosa. Este hijo nos traerá alivio de todas nuestras frustraciones y de todo nuestro dolor. Dos aspectos que debemos notar en el trabajo de la paternidad, dos realidades: la muerte como consecuencia del pecado y la corrupción, la degeneración en nuestras generaciones como consecuencia de nuestra desobediencia o de la desobediencia de nuestro Padre. Si termináramos ahí, hermanos, la predicación, ¿qué esperanza habría para nosotros? Ninguna. No habría ninguna esperanza. Pero la historia de la humanidad no termina ahí, con la muerte de una humanidad sin esperanza. No, la historia de la humanidad, por lo menos de estas generaciones que nos está contando el capítulo 5, termina con una nota de esperanza: el nacimiento de un hombre que es la esperanza para aquellas generaciones, el nacimiento de un hombre que traerá consuelo a los padres que no han hallado consuelo en sus hijos. Y Noé viene siendo el tipo de aquel que ha nacido para darle consuelo al pueblo de Dios en la crianza de los hijos. ¿Saben, hermanos? Cuando llegamos al verso 29 tenemos que reconocer dos verdades. Número uno, nosotros como padres no hay forma de detener el avance de la corrupción. No hay manera, no hay forma. ¿Qué significa esto? Mis padres fueron corruptos, mis hijos son corruptos y los hijos de mis hijos serán corruptos. Por más que intentemos, hermanos, ¿dónde se frena el tren? No se para, no se detiene. Por eso es que se hizo necesario que viniera un hombre que pudiera romper con esta trágica ley que como una ley siempre arrastra al hombre a lo mismo. Y en el verso 29, cuando tenemos esta nota de esperanza, esta
este grito de alivio, por fin un hijo que puede traer consuelo a nuestra fatiga, a nuestro dolor. Esto tan solo es un tipo de la obra redentora de Jesucristo y la esperanza que tenemos de que la corrupción nuestra sí puede terminarse, no con la acción nuestra, sino con la acción de alguien que es diferente a nosotros. Acompáñenme por favor a la primera carta de Pedro en el capítulo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 18. Primera de Pedro 1, 18. ¿Alguien lo tiene? ¿Puede darle lectura, por favor, verso 18 y 19? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué se necesita para escapar de la ley del pecado que pesa sobre nosotros y sobre nuestros hijos? Ser rescatados. Ser rescatados. ¿Nota usted que a veces como padres entramos en una frustración porque no pensamos en el rescate de nuestros hijos? A veces le decimos a nuestros hijos, ya esfuérzate, ya échale ganas, mira, tú no sigas mi camino, tú no seas como yo eché a perder mi vida, eché a perder mi juventud o hice mal estas cosas, pero tú esfuérzate, no seas como yo. Y nos damos cuenta que el hijo con todas las ganas, los hijos con todo el deseo dicen, sí, papá, me voy a esforzar y voy a hacer todo lo posible para no darte problemas, para ser un orgullo para ti. Y con el paso del tiempo vemos que vuelven a lo mismo, y la decepción y la frustración de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. No entendemos que nuestros hijos y que nosotros como hijos necesitamos ser rescatados. Necesitamos ser rescatados. Nos encontramos como en un lodazal donde estamos atascados y donde a veces pareciera que mientras más nos esforzamos, más nos atascamos. Mientras más esfuerzo ponemos, más nos hundimos. Todos nosotros hemos sido hijos, o somos hijos todavía, si nuestros padres viven. Y todos nosotros hemos en algún momento tenido esa experiencia de saber que el esfuerzo no es suficiente cuando de cambiar hábitos se trata. ¿Cuántos hijos y cuántas veces nosotros como hijos hemos dicho a nuestros padres y nuestros hijos nos han dicho a nosotros, es que sí me he esforzado, sí me he esforzado? Y a veces nosotros pensamos carnalmente, no, si te esforzaras ya hubieras cambiado. Y dicen, pero de verdad sí me he esforzado. Y no entendemos, hermanos, que si no somos rescatados, por más que nos esforcemos, más nos hundimos. Tiene usted que ver ese toque de frustración, esa visión de frustración que hay en el capítulo 5 de Génesis, como generación tras generación. Le aseguro que la generación de Set se esforzaba muchas veces y terminaron siendo corruptos como la generación de Caín, que probablemente criticaban, que probablemente despreciaban, que probablemente señalaban, terminaron siendo corruptos. De manera que la Biblia nos dice en Génesis 6 que no fue la generación de Caín solamente la que fue destruida. La Biblia nos dice que todas las generaciones fueron destruidas, incluso la del justo Set. Muchos hijos de Set, todos los hijos de Set, a excepción de Noé y sus propios hijos, escaparon de Dios. Porque se necesita algo más que el esfuerzo. Y ahí es, hermanos, en primer lugar, nosotros como padres debemos entender que nuestra paternidad ha sido un vehículo de pecado. ¿Por qué nuestros hijos son pecadores? Porque nosotros como padres lo somos, tenemos una naturaleza pecaminosa. Y a menos que entendamos eso, no podemos escapar de la frustración de la paternidad. Muchos padres, hermanos, esto es muy común en los varones como padres, tendemos a escapar de esa frustración, de ver a nuestros hijos
hundiéndose o emergiendo el pecado en ellos, tendemos a enfrentar esa corrupción simplemente dando la espalda y diciendo, bueno, son tus hijos, tú pasas mayor tiempo con ellos, a la esposa, tú encárgate de esos problemas, a mí no me digas. Yo tengo trabajo, yo tengo que hacer, tú ocúpate de la moralidad de ellos, tú ocúpate de esos problemas, habla tú con ellos, tú para eso estás en casa, para tratar esos problemas con ellos. Pero detrás de eso, me parece que hay un hombre que no sabe cómo enfrentar sus propios pecados, por eso es que tiene miedo de enfrentar los pecados de sus hijos. Porque no sabe cómo tratar con sus propios pecados, porque a final de cuentas, hermanos, ustedes saben, jamás llevaremos a nuestros hijos más allá de donde nosotros mismos nos encontramos. Jamás. ¿Cómo podía Adán llevar a Caín a una relación correcta con Dios cuando él mismo no la había tenido? ¿Cómo podía Adán enseñar a Caín a enfrentar los problemas de forma diferente cuando él mismo no podía hacerlo? Abel no es una nota de la buena paternidad de Adán y de Eva, es una nota de la gracia de Dios y de la misericordia de Dios, de esperanza donde no la hay, de promesa donde no hay más que una pendiente de corrupción. Abel, Set, son el mensaje de esperanza para una humanidad que no la tiene, que no tiene esperanza. Jesús no es el hijo, el resultado de la gran habilidad de José y María para crear un hijo tan perfecto. No, es una declaración de esperanza y de tanta misericordia de parte de Dios en medio de un mundo lleno de corrupción, donde la corrupción no se puede detener. No se puede detener. ¿Ha sentido usted la frustración de en algún momento de sentirse arrastrado por algo y no poderse detener de nada? ¿Ha experimentado usted esa impotencia de querer cambiar algo y no poder hacerlo? Por eso regreso nuevamente a ese punto. Trato de imaginar cuánto pesar había sobre Adán de ver que generación tras generación era peor. Y yo creo que incluso el vivir menos tiempo que ellos, incluso entre aquellos que no son creyentes, es una gran expresión de la misericordia de Dios, porque cuánto podría cargar el corazón de un hombre al ver tanta corrupción. Es decir, esto es una realidad de todos los hombres. Yo me puedo sentir bien con mi corrupción, pero ¿cómo me duele la corrupción de Dios? Hablando de la familia como padres. ¿Cuántos padres dicen, si son alcohólicos, dicen, pues yo sé que soy un alcohólico, dirán algunos, o sé que soy un adúltero, un mujeriego, pero me duele ver que mis hijos sean así. No soporto ver que mis hijos sean así. Incluso creo que ahí es una expresión de la misericordia de Dios al cortar los años del hombre y que no vea tanto dolor en sus generaciones, en su descendencia. Pero así como nosotros hemos sido el vehículo por el cual el pecado ha llegado a nuestros hijos, la Biblia también nos enseña que nosotros podemos ser el vehículo por el cual la gracia llegue a nuestros hijos. Así como hemos sido el canal, así como yo he heredado el pecado de mis padres hasta Adán, y así como mis hijos han heredado el pecado de Adán a través de nosotros, de la familia, de la ascendencia, así los padres podemos ser el vehículo para que la gracia del Señor llegue hasta nuestros hijos, para que la gracia alcance a nuestros hijos. Y hablando de la gracia, si vamos a hacer una fuente de gracia para nuestros hijos, nosotros como padres, lo primero que debemos entender es que la gracia no es algo que nosotros podamos producir. La corrupción sí, pero la gracia no. Daniel, en su oración de arrepentimiento, le decía al Señor,
nuestra es la mancha, nuestra la corrupción, nuestra la confusión de rostro, pero tuyo el hacer misericordia. A menos que entendamos esa verdad, hermanos, nuestra paternidad estará saturada de mucha frustración y de mucha tristeza. Pero ¿sabe qué es lo peor? Seremos un obstáculo para la gracia de Dios. Entorpeceremos la gracia de Dios. Obstruiremos la gracia de Dios. Ahora el apóstol Pedro en el capítulo 18 dice, sabiendo que heredaron, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir que sus padres les legaron. Nuestros padres nos dieron la vana manera de vivir y Dios nos ha rescatado. Pero ¿sabe qué es lo glorioso de esto? Es que ha usado en muchas ocasiones a los mismos que han heredado la corrupción. Dios ha querido salvarlos a ellos y usarlos para que a través de ellos nosotros conozcamos la gracia. Nuestros hijos necesitan ser rescatados. Pero para que nuestros hijos puedan ser rescatados, los primeros que debemos ser rescatados somos nosotros los padres. Y usted debe entender esto. Sus hijos necesitan ser rescatados. Sus hijas, sus hijos varones, sus hijas necesitan ser rescatados. Necesitamos reconocer esto. No se pueden rescatar a sí mismos. No se pueden salvar a sí mismos. El apóstol Pedro está hablando de algo que sucede siendo el hombre pasivo en ese sentido. Fueron rescatados, no se rescataron. Fueron rescatados, alguien más los rescató. ¿Cómo sucede este rescate? Verso 19, con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin defecto, así como Noé vino a ser un descendiente, un hombre justo, porque Dios quiso justificarlo, para que sea un ejemplo de cómo Dios iba a rescatar a la humanidad, a las familias. Ahora viene el verdadero Noé, Cristo, y como un hombre perfecto, Él viene y rescata a los que no pueden ser rescatados. Cristo detuvo nuestra libre caída. Cristo detuvo esa libre caída que teníamos en la corrupción. Él la detuvo, Él la paró en seco. Él detuvo nuestra corrupción de manera, hermanos, que nosotros también podemos decir y pensar que la corrupción de nuestros hijos no tiene por qué llegar más allá de lo que llegó en nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra esperanza. Así como la corrupción va creciendo de generación en generación, así la esperanza del creyente no es que la corrupción crezca, sino que la santidad crezca de generación en generación. Que no retrocedamos, sino que vayamos hacia adelante. Pero ¿cómo ser un vehículo para que nuestros hijos sean rescatados? Tenemos que ser un ejemplo de la gracia de Dios. Tenemos que ser un ejemplo visible de la gracia de Dios. Jamás inculque a sus hijos la idea de que usted llegó a ser lo que es por el esfuerzo propio. Jamás. Jamás le diga a sus hijos que usted cambió porque una vez se propuso cambiar. Jamás maquillemos nuestros propios defectos o nuestros propios errores y tratemos de presentarlos como la expresión del esfuerzo propio. Yo estoy aquí porque yo luché para estar aquí. Jamás lo hagamos. Todos nosotros le tenemos miedo a nuestro pasado porque todos nosotros hemos pecado. Y a veces pensamos, hermanos, que nuestro pasado lleno de pecado nos resta autoridad para educar a nuestros hijos. Pero en la gracia del Señor, es su gracia la que nos da la autoridad para educar a nuestros hijos. No es nuestro pasado. Naturalmente todos estamos descalificados para la labor de la paternidad, porque ¿qué puedo yo crear en mis hijos? ¿Qué futuro puedo crear en ellos cuando mi naturaleza es corrupta? Estoy descalificado para la paternidad. No puedo hacer algo diferente de eso. Pero es la gracia la que nos califica. Es la gracia la que nos hace capaces de hacer lo que sin Cristo
la gracia, y esto usted lo tiene que remarcar, muestre la gracia. Porque la gracia los va a llevar a la necesidad del rescate. El hijo necesita ser rescatado por la gracia de Dios. Tú no puedes vencer tu corrupción, tú no puedes vencer tus pecados, tú no puedes vencer tu propia naturaleza. Tu naturaleza te arrastra hacia el pecado. Por eso necesitas ser rescatado, necesitas ser sacado de esa corrupción que te arrastra por alguien que no tiene ese tipo de corrupción. ¿Se ha dado cuenta cuántas veces como padres tratamos de enseñar a nuestros hijos algo que nosotros no hacemos? A veces le decimos a nuestros hijos, bueno, tú tienes que ser paciente, no grites, tienes que ser muy paciente. Y luego el esposo le dice a la esposa, ya mero, ya te dije que ahorita voy. Pero tú tienes que ser paciente. Lo mismo hace el hombre. ¿No es cierto? ¿Cómo detener esa corrupción? ¿Cómo? Si nuestros hijos, hermanos, si nosotros vamos a ser el vehículo de la gracia, así como hemos sido el vehículo de la corrupción y el pecado, tenemos que confiar en Cristo. Mostrar esa gracia, mostrar la necesidad del rescate, mostrar, hermanos, que no hay otra forma de escapar de lo que somos si no es a través de Jesucristo. Verso 19, la sangre preciosa de Cristo. Verso 20, escogido ciertamente antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor a ustedes. Verso 21, que por medio de Él sois fieles a Dios, quien nos resucitó de entre los muertos. Por medio de Él, nuestros hijos pueden ser diferentes. Por medio de Él, nosotros somos diferentes. Hermanos, la paternidad sin Cristo terminará con mucha frustración. ¿Cuántos padres, cuando llegan al final de sus días, dicen, desearía vivir de nuevo para hacer muchas cosas diferentes? ¿Sabe qué? Sería vivir doble vez la misma frustración. Sería experimentar 2 veces las mismas tristezas. Y no creo que el corazón de un ser humano lo soporte. Por eso la única esperanza, hermanos, es Cristo. Observe a sus hijos. Sus hijos han heredado su corrupción. Le voy a decir algo. Nuestros hijos no tienen pecados extraños. A veces nosotros nos sorprendemos y decimos, ¿cómo es posible que hayas hecho esto? Nuestros hijos no tienen pecados extraños. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestros hijos tienen pecados comunes a todos los hombres. A veces pensamos, ¿cómo es posible que hayas hecho esto? Como si se tratara de alguna acción extraterrestre, de un marciano, Y olvidamos que esos pecados que ellos hicieron son comunes a todos nosotros los seres humanos. Como padres, hermanos, no podemos abandonar la tarea de la paternidad aún cuando sea difícil y aún cuando haya frustraciones. Así como Lamec dijo, ha nacido un hijo que le va a dar consuelo a nuestra tarea. Nosotros hoy podemos decir, nos ha nacido un hijo que le va a dar consuelo a nuestra tarea. Nos ha nacido el Mesías, el Hijo de David, que le va a dar consuelo a la labor de nuestras manos. La labor de nosotros como padres no tiene por qué ser más frustrante, no tiene por qué ser más decepcionante, no tiene por qué ser llena de tristezas, de dolor, sin esperanza, porque nos ha nacido un Hijo que ha traído consuelo a nuestra alma y que le ha dado esperanza, y que así como Él escapó de la corrupción y se salvó de la destrucción, de manera que resucitó de la muerte, podemos tener la confianza que nuestros hijos también escaparán si nosotros estamos unidos a Él y confiamos en Él. Nuestros hijos también escaparán. Hermanos, padres, qué bueno que hoy nosotros tenemos esperanza para nuestros hijos.
Gracias a Dios que el Evangelio nos ha traído esperanza para la tarea de ser padres. Así que enfrenta tu tarea aferrándote al Evangelio. No tengas miedo al ver cuando los pecados en tus hijos van surgiendo. No los maquilles, no los ocultes, no los minimices, no se los encargues a tu esposa. Aférrate a aquel que puede rescatarlos como te ha rescatado. Aférrate.